Hola a todos, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos a nuestro webinar PCR, un universo de aplicaciones. En este webinar aprenderemos sobre el abanico de posibilidades de las resinas PCR, sus aplicaciones en la industria y algunos materiales adicionales. Antes que nada, me gustaría presentarles a nuestro equipo de expertos que nos acompañará el día de hoy. Emilio Dorin. Cuenta con 32 años de experiencia en la industria, ha tenido varias facetas en su carrera, pero actualmente tiene 2 años en el área de Business Development en Entec, siendo además Green Belt en Mercadotecnia y Ventas. Ricardo González tiene 15 años de experiencia en la industria del plástico y actualmente se desarrolla como gerente del área técnica para commodities y tiene una especialidad en polímeros. Celso Palomar. Cuenta con una maestría en Ciencias e Ingeniería de Materiales. Tiene 13 años de experiencia en la industria y 2 años en el equipo de Entec dentro del Departamento de Desarrollo de Negocios. Pedro Escalona empezó en el mundo del plástico en el 2001. Cuenta con más de 22 años de experiencia y su principal enfoque han sido las resinas para commodities, principalmente poliolefinas. Sin más demora, le cedo la palabra a mis compañeros. Muchas gracias, Giovanna, por la presentación y buenos días a todos. Antes de entrar en materia referente al tema principal de nuestro webinar del día de hoy, quiero darles un contexto general de lo que son materiales plásticos reciclados y en general. Y aquellos que nos han estado siguiendo en toda esta serie de webinars se acordarán que los materiales que actualmente se utilizan a nivel mundial se pueden clasificar como lo indica la tabla. El 14% de los materiales que utilizan tienen un fin de reciclaje. El 14% también se suele incinerar. El 40% de los materiales van a vertederos. Literalmente llegan a un lugar donde se depositan y ahí de alguna manera se termina su vida útil. Y el 32% de estos materiales están mal gestionados, no se reciclan, no se incineran, no se vierten. Entonces es aquellos donde de alguna manera tenemos oportunidad de enfocarnos en el futuro reciclaje. Y como dato adicional, de los materiales que actualmente están fugitivos, el acumulado para el 2050, desde hoy hasta el 2050, se estima que puede sobrepasar las 4.000 millones de toneladas, el equivalente a más de 210 millones de contenedores de 20 toneladas. Dato interesante, en México la cantidad de PET que se recicla es el 22.1%, datos de ANEPAC, y casi el 30% del polietileno de alta densidad se recicla. Entonces son datos quizás que parezcan un poco bajos, pero realmente comparados con otros países estamos por encima. La mayor parte del segmento de material que más consume plástico, como lo vimos en el webinar anterior, es el empaque de alimentos, con un 47%, empaque en general, otro 26%, una cuarta parte es para el consumo, y para la construcción y el transporte prácticamente tenemos la cuarta parte restante. Del total de materiales reciclados, que son cerca de 2 millones de toneladas al año, como se sigue la misma tendencia, el 51% de los materiales son provenientes de polietileno de alta densidad, baja densidad, lineal, metalocénicos. Todo lo de la familia de polietilenos viene incluido ahí, excepto los que son entrecruzables. El 18% polipropileno, a pesar de que el polipropileno es la poliolefina más consumida, debido a sus características y su procesabilidad y sus características químicas, que no ahondaremos en eso, es que de alguna manera no se recicla tanto. El PET es una parte importante, digo casi una tercera parte, el 22%, y el resto son materiales de alguna manera que no nos encontramos tanto, como el PVC. El PVC, ciertas aplicaciones pueden ser reciclables, y el material PVC genera ácidos como subproducto, genera subproductos que pueden ser muy contaminantes y pueden ser muy agresivos con la misma materia química plástica de los polímeros. Entonces por eso es que no tiende a recuperarse tanto. Y el 5% los materiales restantes, solo como dato adicional. Volviendo y teniendo un poquito más de contexto de los materiales que
Digo, siguiendo la línea de los materiales reciclables, pero entrando en la pregunta, ¿cuánto tiempo es mucho tiempo para un material de un solo uso? Y siguiendo esa filosofía de los webinars que actualmente estábamos trabajando y comentando, un material de un solo uso como el cartón tiende a ser desechado y estar en la naturaleza bajo las condiciones normales de temperatura y humedad. Tiene una durabilidad de 30 años. Sin embargo, cuando cambiamos a plástico, pues ya 200 años no de vida útil, sino de vida, de estar presentes en la naturaleza. Nadie en su vida ha visto el polietileno ni el polipropileno degradarse de forma natural, seguramente, va habiendo pasando tantos años. De ahí las latas con aluminio por el tema de oxidación, etcétera, 400 años, y algún tipo de empaque especializado a base de polietileno, llevan a veces aluminio, llevan a veces estos híbridos que pueden contener algunas otras resinas o papel, pueden durar hasta 500 años. Entonces, cuando tomemos la decisión de pedir un popote, de comprar una lata o a comprar alguna porción individual de algún alimento, tengamos en cuenta que el empaque principalmente va a tener cierto efecto en el ambiente y en las futuras generaciones. Para los que no saben, o los que seguramente saben, Entec Resin México pertenece a una empresa americana que se llama Entec Polymers, pero Entec como tal pertenece a un grupo a nivel global, Grupo Rábago, y Grupo Rábago, entre toda su filosofía y entre toda la noción que tiene del negocio, se ha puesto estos 4 pilares de sostenibilidad al ser quizás el grupo de distribución y de reventa más grande del mundo, a nivel mundial el más grande distribuidor de plásticos. Pues obviamente que estamos como Grupo Rábago preocupados por este tema de la sostenibilidad, del reciclaje. Entonces nos hemos establecido estos 4 pilares que básicamente nos estamos enfocando en excelencia de reciclaje. Tenemos en empresas hermanas de Rábago, empresas que de alguna manera desarrollan compuestos, desarrollan materias primas cuya composición incluyen ya cierta cantidad de material reciclado. Tenemos un compromiso obviamente con la comunidad, siempre alentamos a todos nuestros colaboradores a ser participantes activos. Si no, miren nuestro LinkedIn, siempre estamos buscando esas colaboraciones, estamos tratando de tocar las puertas con dueños de marca, con empresas grandes para poder colaborar en este sentido, y lo tenemos en las venas. Aquí, como dice, lo llevamos en el ADN. Siempre buscamos retribuir de alguna manera a la sociedad todo lo que el negocio nos aporta. Estamos preocupados por las huellas ambientales, tenemos objetivos muy ambiciosos de reducirlas, de buscar. Estamos trabajando en la parte de logística, en la parte obviamente de los procesos internos que de alguna manera hacen el negocio de Entec y hacen el negocio de Grupo Rábago, para poder esforzarnos más a reducir esa huella ambiental que dejan todos los procesos. Y aquí seguramente no se verá bien: asociaciones estratégicas. El alcance de nuestros objetivos sostenibles se debe a las asociaciones estratégicas. Estamos muy comprometidos, nos estamos asociando con nuestros mismos proveedores, con las personas que nos proveen la materia plástica, o incluso estamos asociándonos con convertidores, con empresas de reciclaje, al fin de poder cumplir estas metas. Entonces hay un interés muy relevante, muy importante en cuanto a Grupo Rábago, para poder seguir trabajando en la sostenibilidad y en el reciclaje. Obviamente Entec, como vertical de Rábago, pues también seguimos esa misma filosofía. Comprometidos con la sostenibilidad, continuando con un poquito con el tema de Rábago. Rábago, sus orígenes, fue fundada como una empresa de reciclajes plásticos en Europa. Rábago Recycling Group es de los líderes de plásticos sostenibles a nivel mundial. Rábago es un proveedor de servicios más grande del mundo de mercado de distribución, lo que les venía comentando, productos químicos. Entonces, por lo mismo tenemos la responsabilidad. Ser el más grande obviamente tiene sus responsabilidades. Y Entec Polymers, como parte del Grupo Rábago y uno de los distribuidores de plástico más grandes de América del Norte, y
básicamente América del Norte y América Latina completo, aparte de Europa y parte de Asia, estamos comprometidos con este tema de la sostenibilidad. Y ya entrando un poquito más en materia de lo que va a ser el webinar, tenemos materiales y oportunidades de materiales que tienen un contenido de PCR o PIR. Y bueno, algunos otros procesos que estarán posteriormente siendo descritos. Tenemos experiencia técnica, además de la experiencia y del expertise técnico que ya tenemos y que podemos ofrecer a nuestros clientes, pues de alguna manera estamos incluyendo esta parte de los PCRs y PIR, y constantemente con estos proveedores trabajamos para actualizarnos de las tendencias y de las mismas necesidades que el mercado exige, a fin de poder incluir en nuestras soluciones este tipo de materiales PCR y PIR. Entre otras cosas, tenemos en el portafolio compatibilizadores, modificadores de consistencia, polímeros especiales que de alguna manera pueden brindar ciertas ventajas a los materiales reciclados para poder ser útiles o no perder. Recuerden que un material reciclado, como lo veíamos en el cuadro de la distribución de los materiales que más se reciclan, el polietileno pues sí no tiene tantas pérdidas de propiedades como lo puede tener el polipropileno o el PVC. Entonces, de alguna manera, dentro de las soluciones sostenibles que podemos tener es incluir esos modificadores, esos productos que le puedan brindar las propiedades mínimas necesarias para que el material sea funcional. Economía circular de los materiales plásticos. Seguramente no es el tema para economía circular, pero de alguna manera lo mencionamos, dependiendo de tratar de cerrar el círculo de la economía circular. Pues básicamente hay materias primas que son de origen natural, que son de origen recuperadas, que son de recursos sostenibles, no necesariamente de materias primas como el petróleo, que eventualmente se van a acabar. De ahí se generan materiales con todas las químicas que posteriormente vamos a ver en este webinar. Y obviamente en la integración nos estamos involucrando ya en la parte de las aplicaciones. Tenemos experiencia básicamente se llama expertise de integración, que es no solamente conocer el origen de lo que comercializamos ni tener idea de sus características, sino también ver en qué podemos nosotros poder optimizar esas aplicaciones, ya sea en expertise en diseño, diseñar una multicapa, diseñar un empaque con ciertas características. Algo que sí suena mucho con nuestros clientes es la materiales de menor densidad, el uso de materiales más compatibles entre sí, etcétera. Entonces estamos técnicamente capacitados y capacitándonos constantemente para poder incorporar esta integración a nuestro negocio. Después de que el material es usado y se vuelve un desperdicio, pues de alguna manera lo que se puede reciclar, aquí estamos constantemente trabajando para poder seguir en la economía circular, y posteriormente ya cuando el material o las cosas o los materiales que nosotros comercializamos pierden ese uso, ya después que se utilizó lo suficiente, pues ya se vuelve descomposición, degradación, reciclaje avanzado, etcétera, ¿no? Entonces básicamente es el plano, todo va relacionado obviamente con el tema que está muy de moda de economía circular. Entonces aquí también nosotros nos encargamos de poner nuestro granito de arena. Y finalmente, de nuestra parte de contexto y de nuestra parte de por qué estamos haciendo estos webinars, por qué estamos escogiendo estos temas, por qué hay de ustedes interés en este tipo de materias. Básicamente la norma mexicana, que es la que nos incumbe, que también puede ser la de la Ciudad de México, pues la norma establece ciertas condiciones con respecto a los materiales compostables. La composta industrial es la que se va a implementar aquí en Ciudad de México, no así la composta de casa, la home compost, pero básicamente entre todas habrá quienes sean más, vamos a ver más adelante un poquito más de descripción de la norma. Habrá un webinar especial, ya hubo un webinar mejor dicho en esta norma. Entonces si gustan darle un vistazo a nuestra página de internet, ahí pueden encontrar más información, pero a grandes rasgos se establece las especificaciones técnicas y métodos de pruebas mínimos, establece la especificación para los manejos de residuos aplicables a todos los productos de la Ciudad de México. Esta norma es aplicable a la Ciudad de México. Se establecen los procedimientos de evaluación de conformidad y los productos finales deben de cumplir normas de etiquetado. Básicamente la norma nos da una descripción general de cómo los materiales
que son de origen natural, que tienen esta cualidad de ser compostables industrialmente, deben de ser analizados, deben de ser probados para poder cumplir con la normatividad aplicable desde el 2019. Básicamente fueron los temas de introducción. Vamos a aventarnos ahora sí con la parte medular del webinar y los dejo con mis compañeros para la siguiente información. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por su atención. Yo continuaré hablándoles sobre los materiales plásticos reciclados y primeramente cómo los clasificamos. En primera instancia, tenemos materiales reciclados postindustriales y materiales reciclados postconsumo. Los reciclados postindustriales son materiales que se utilizan en una etapa intermedia en la cadena de distribución. Son materiales que se utilizan para la transportación de productos, para el empaque o embalaje de los mismos, también para el manejo y la protección de ciertos productos. Aquí encontramos materiales flexibles, como por ejemplo el playo en las películas termoencogibles, bolsas, diversas películas de empaque de polietileno y polipropileno en muchas presentaciones que tienen una función de empaque temporal. También empaques rígidos como por ejemplo los plásticos espumados, los contenedores en muchos tamaños y formas. También encontramos productos desechados de aplicaciones eléctricas y electrónicas. Estos son solo algunos ejemplos. Estos materiales no tienen la intención de llegar al consumidor final, sino que serán desechados antes. Así que en la mayoría de las ocasiones son recuperados en buenas condiciones de limpieza, lo que los hace tener un buen valor de mercado por su facilidad para ser reciclados. Por otro lado, los materiales reciclados post-consumo son materiales que se utilizan para contener o empacar los productos finales que llegan al consumidor, o bien son en sí productos finales de consumo. Hoy en día, el uso de los plásticos es enorme en muchas áreas de consumo. Por ejemplo, en el empaque de productos comestibles, que puede ser empaques flexibles para cárnicos, quesos, embutidos, panes, tortillas, etc. En envases rígidos o incluso flexibles para una gran cantidad de bebidas como agua, leche, jugos, lácteos, aderezos, aceites, etc. En el envasado de una amplia variedad de productos de cuidado personal como pastas, jabones, shampoos, cremas. En la fabricación de desechables de uso personal como pañales y toallas femeninas. En el envasado de productos para limpieza como detergentes, jabones, líquidos, cloros y otros químicos. En la fabricación de fibras, escobas, cubetas, cepillos, etc. En la fabricación de desechables como vasos, popotes, platos, charolas, hieleras. En el área médica para el envasado de medicamentos, suplementos alimenticios, así como en la fabricación de instrumentos médicos como jeringas, mangueras y también ropa médica. En fin, la lista sería interminable. El uso de plásticos hoy en día es súper extenso y cubre una variedad infinita de aplicaciones que no encuentra ningún otro material hoy en día. Todos estos materiales plásticos de postconsumo pueden ser en su gran mayoría reutilizados, aunque el proceso requiere de mayor energía y procesos, ya que son materiales que en su mayoría vienen ya acompañados de desperdicio orgánico o bien químico y que pueden ser contaminantes si no tienen un proceso adecuado de reintegración. Al final, la mayoría de los materiales plásticos, ya sean postindustriales o postconsumo, pueden encontrar la forma de ser reciclados a través de procesos de lavado y procesos industriales de transformación propios de los plásticos. Algunos pueden transformarse de nuevo en el producto original para el que fueron creados y algunos otros pueden transformarse en otro tipo de producto, para otro tipo de aplicación totalmente diferente, pero al final pueden tener un nuevo uso. Todo esto con el fin de reducir el impacto ambiental de los plásticos en nuestro entorno. Ahora bien, ¿de qué forma podemos utilizar estos plásticos reciclados? ¿Cuáles son algunas de las aplicaciones para estos? Mencionaré solo algunos casos de algunos sectores de aplicación de estos materiales reciclados. Solo como ejemplo, en el área automotriz, todas las marcas, al igual que en otros sectores industriales y de manufactura, están imponiéndose metas propias para la reducción de su huella de carbono, y esto se traduce en parte en el uso de materiales reciclados. Es cierto que esta industria tiene muy estrictas condiciones de calidad para los materiales que se utilizan, principalmente por temas de seguridad. A pesar de esto, continúan encontrándose aplicaciones de productos plásticos reciclados como polipropilenos, nylon, TPOs, ABS, policarbonatos y mezclas entre ellos.
todos en aplicaciones automotrices. Con estos materiales se pueden fabricar alfombras, liners y todo tipo de autopartes que pueden contener cargas con el fin de lograr un mejor desempeño donde se requiera, además de modificadores de propiedades mecánicas como modificadores de impacto u otros. El PET. Hoy en día existe un fuerte compromiso en el reciclado del PET a nivel de las grandes marcas refresqueras y de bebidas principalmente, que han venido trabajando con asociaciones y gobiernos con el fin de revertir este problema de contaminación. Existen ya procesos que permiten reciclar el PET y poder reutilizarlo en muy diversas aplicaciones, como fibras para textiles, láminas para empaque termoformado, fabricación de botellas para el envasado de productos de uso personal o cosméticos, e incluso para la fabricación de botellas para agua, refrescos, jugos o cualquier otra bebida, ya que se han desarrollado procesos para obtener PET reciclado con certificación FDA. De hecho, las grandes marcas ya están fabricando envases con un 100% de material PET reciclado. En el área de la construcción podemos encontrar también varias aplicaciones con materiales plásticos reciclados. Se pueden fabricar tuberías, ya sea lisas o corrugadas, además de otras partes para instalaciones eléctricas o instalaciones de datos con mezclas de polietileno reciclado y virgen. También se pueden fabricar ciertas tuberías de baja presión y sus conexiones y otras partes de plomería plástica en materiales polietileno y polipropileno reciclados. Se pueden extruir tejas, vallas plásticas para techos y jardines y se pueden extruir también perfiles para diferentes aplicaciones. Hoy en día, los tinacos fabricados por procesos de rotomoldeo ya integran ciertos porcentajes de material polietileno reciclado en su fabricación. En el empaque, que es un área muy extensa y que cubre un sinfín de aplicaciones, por ejemplo, los fabricantes de películas de empaque han encontrado la forma de integrar poliolefinas recicladas a sus películas, de la misma forma que los fabricantes de envase rígido lo han hecho también mediante la fabricación de productos plásticos multicapa. En el empaque secundario, como el termocubrible y el stretch, llamado también playo, los fabricantes ya están trabajando en fórmulas que integran grandes porcentajes de material polietileno reciclado de diferentes fuentes. Esto impulsado por regulaciones gubernamentales que se están planteando y también como iniciativa propia de los dueños de marca que se han impuesto metas claras de alcance en consumo de reciclados en toda su cadena. Es importante mencionar que se pueden agregar aditivos que mejoran las propiedades que se buscan del producto final. Enseguida veremos una pirámide que nos muestra los principales plásticos reciclados disponibles hoy en día en nuestro mercado, ordenados por su volumen de uso. Hasta abajo de la pirámide vemos al PET reciclado como el producto que hoy en día tiene mayor uso. El acopio de pacas de PET ha crecido de forma significativa por la demanda que tiene y existe un gran número de recicladores a nivel nacional que producen la hojuela de PET o llamada también flake, que es usada principalmente para producir láminas de PET que son termoformadas para fabricar charolas como un destino para empaque de frutas, verduras, en fin, muchos productos comestibles. A partir de estas mismas hojuelas, bien clasificadas y con estrictos procesos de limpieza, se produce también RPET, peletizado y cristalizado, con el que se pueden producir nuevamente botellas bebidas grado FDA. En segundo lugar, por la cantidad de volumen que se recicla, se encuentra el polietileno de alta densidad, ya sea para aplicaciones de inyección o de extrusión. Con materiales reciclados como estos se pueden extruir tuberías para instalaciones eléctricas o sanitarias, como ya lo dijimos, y también tuberías de riego, además de láminas y perfiles para muy diversas aplicaciones. Mediante el proceso de inyección se pueden producir contenedores, igualmente para muchas aplicaciones como cajas de almacenamiento, rejas de transportación de productos, contenedores de basura, etc. En el siguiente lugar se encuentran los polietilenos de baja densidad y polietileno de baja densidad lineal, junto con el polipropileno. Como ya mencionamos, muchas aplicaciones de películas de polietileno hoy en día se encuentran fabricadas con mezclas de polietileno de baja y polietileno lineal, mezclados en diferentes porcentajes con resinas virgen. Los porcentajes dependen de la aplicación y de lo que se espera del producto final en términos de desempeño y de las ópticas. Para los productos reciclados negros, resultados de la mezcla de colores, siempre habrá aplicaciones para bolsas de basura, mangueras, perfiles, etc.
En cuanto al polipropileno, principalmente se usa en aplicaciones de inyección de todos tipos de productos preferentemente coloreados por tratarse de material recuperado. Se puede fabricar productos como ganchos, macetas, mangueras, contenedores, en fin. También pueden extruirse fibras para alfombra, películas y telas no tejidas. Más arriba encontramos a materiales como el ABS, mezclas de ABS con policarbonato y poliamidas 6 y 6,6. En general estos los encontramos en colores negros para aplicaciones de inyección. El ABS reciclado puede usarse, por ejemplo, para carcasas y ciertos componentes de aparatos eléctricos y electrónicos. Y en el caso de las poliamidas recicladas, estas pueden encontrar aplicaciones, por ejemplo, en partes automotrices de bajo desempeño, carcasas de bombas y cajas de herramientas. Hasta arriba de la pirámide solo leemos otros, pero creo que debería decir muchos otros, porque en realidad engloba una gran variedad de materiales plásticos que pueden ser reciclados y que, si bien no todos pueden regresar a funcionar como lo hicieron al inicio de su vida útil, sí pueden ser integrados de algunas formas, incluso en mezclas para fabricación de otros productos, quizás de menor valor, pero que representan un paso importante en el camino que todos estamos buscando hacia la sustentabilidad. Finalmente mostramos una tabla con ciertas propiedades de los principales materiales plásticos reciclados de los que hemos hablado. Les podemos hacer llegar esta información y cualquier otra más que quieran conocer a detalle con mucho gusto. Estamos abiertos a escuchar sus dudas o comentarios y a sus órdenes para ayudarles en cualquier tema relacionado con estos productos reciclados plásticos. Ya tenemos algunos de ellos disponibles en nuestro portafolio de productos de Entec. Muchas gracias por su atención. Los dejo con Ricardo, que continuará con la presentación. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a un webinar más. Ahora vamos a ver a las aplicaciones de los PCRs para saber dónde usarlos y cómo. Con la consigna de que ahora el reciclaje se ha vuelto fundamental, necesitamos llevar a cabo de forma adecuada este ciclo de recuperación, el cual inicia con los productos finales. Cuando ya llegaron a su vida útil finalizada, empieza a recolectarse el material. Debería recolectarse en lugar de ir a tiraderos, a basureros, a vertederos. Después entra un proceso de clasificación, donde primero que nada se transportó y se almacenó para identificarse qué tipo de material. Después comienza la transformación, donde se muelen, se lavan y se secan. Estos procesos pueden ocurrir varias veces, dependiendo cuántas sean las impurezas a eliminar. El material ya seco puede extruirse para peletizarse, volverse pellets, y ahí es donde se le puede agregar ciertos aditivos, incluso ya es una formulación para darle algunas nuevas propiedades o recuperar algunas propiedades que haya perdido. O incluso si no es aditivado ni nada, ciertos materiales pueden utilizarse tal cual y son muy nobles para poderse seguir procesando varias veces en diferentes tipos de ciclos. Poliolefinas es la familia más fuerte. Se componen de polietileno de baja, polietileno lineal, polietileno de alta densidad y polipropileno. De hecho, como dato, varias asociaciones de plástico a nivel mundial han identificado que de polietileno el 40% representa el uso de este en el proceso de empaques flexibles, y eso es básicamente por su buena resistencia a los químicos, su buena procesabilidad, su buena transparencia, su buena elasticidad, y que es muy versátil y fácil de volverse a meter a los ciclos de inyección y extrusión. Nosotros tenemos diferentes tipos de PCRs dependiendo justo qué tipo de aplicación, que pueden ser bolsas, empaques, contenedores, envases, emplaye, y usarse de acuerdo a diferentes porcentajes o incluso 100% dependiendo
el cliente busque. Polietileno de alta densidad es el material más rígido de la familia de los polietilenos y eso le da una amplia gama de aplicaciones. De hecho, como estudio de Future of Recycling Packaging, que es un organismo en Estados Unidos, en Ohio, de consultoría, identificó que se puede generar un 80% de ahorro de energía en comparación con la utilización de polietileno de alta densidad virgen. También dice que va a aumentar en 4.5% el consumo de este material, por lo cual sí es necesario que cada vez se utilice más PCR o más polietileno de alta densidad recuperado de las fuentes que sean. Y esto es básicamente por su buena resistencia química, por su excelente resistencia mecánica, incluso tiene barrera a la humedad muy buena y tiene versatilidad para usarse en procesos de inyección y extrusión. También este organismo de Future Recycle Packaging identifica que si utilizamos polietileno de alta densidad recuperado, podremos disminuir en un 88% la huella de carbono comparado con usar alta densidad virgen. El PET es el material más famoso, sobre todo porque se ocupa en botellas de agua o bebidas carbonatadas. 70% de este PET va para ese mercado, pero también se ocupa en empaques alimenticios porque da una buena apariencia, en textiles, tiene una resistencia, en envases y en charolas y en botellas retornables. Esto debido a sus propiedades mecánicas, buena resistencia química, conserva buena transparencia y tiene una barrera al oxígeno y a la humedad. Este PET lo hay en dos presentaciones. En hojuela se obtiene a partir de reciclados de botella postconsumo y después de esto es procesado y triturado para alcanzar el nivel de hojuela. Otra presentación es en pellet. En pellet es extruido y depende la calidad de este pellet, el proceso que haya sido anterior. Vamos a alcanzar aplicaciones donde cuenten con FDA debido a la pureza de este PET. Como dato, Ford, la empresa de autos, desde 1990 empezó a incorporar reciclados en su fabricación y desde hace 3 años reportó que cada año usa 1.2 millones de botellas de PET postconsumo. Estas las utiliza para fabricar las protecciones que van debajo de las carrocerías de sus automóviles. Con esto tenemos indicios de que cada vez más se está ocupando los recuperados de cualquier tipo de polímero para ser ocupados en industrias donde les dan el valor y donde son piezas para una durabilidad mayor. Poliamidas. Las poliamidas son materiales de alto performance, con buena resistencia mecánica, con brillo, buena apariencia, resistencia a altas temperaturas, resistencia a los químicos y a la abrasión. En su mayoría, las poliamidas 6 y 6,6 recuperadas se originan a partir de múltiples fuentes de fibra postindustrial y fibra postconsumo. Tiene varias aplicaciones estas poliamidas en abanicos de enfriamiento para motor, en piezas automotrices de tractocamiones, empaques alimenticios, en muebles y en eléctrica y electrónica. También existen ya avances hablando de poliamida, donde se les ha incrementado sus propiedades de barrera y también de procesabilidad para que puedan ser utilizadas como monomateriales en algunas aplicaciones. Si bien ya tienen de por sí, una poliamida tiene
mucho más resistencia que las poliolefinas. Con estas nuevas ventajas pueden encontrarse también nuevos aspectos para usar en diferentes mercados de inyección y extrusión. Materiales complejos. Aquí entran básicamente distintos tipos de resinas, pero a las que se les agregan modificadores. Estos modificadores pueden ser fibras de vidrio, cargas minerales, retardantes a la flama, pueden ser algunos aditivos, modificadores de impacto y modificadores de resistencias térmicas. Y el carrier o la resina sobre la cual se van a adicionar estos modificadores son ABS, policarbonato, poliamidas, polipropileno, PBT y polietilenos. Cabe mencionar que todos estos materiales tienen ya más avanzada resistencia a la temperatura y también tienen más avanzadas resistencias mecánicas que los que hablamos anteriormente. Por eso se pueden ocupar ya directo en el área automotriz, en cubiertas de motor, partes eléctricas y electrónicas, partes de interior de automóviles, palancas funcionales, y estos materiales ya son más complejos. Hoy en día los plásticos y los materiales reciclados de este tipo, incluyendo algunos de los anteriores, son clave para la movilidad sostenible en la llegada de los autos eléctricos. Y cada vez hoy en día las armadoras están encabezando el uso de materiales reciclados. Por darles un dato, en promedio se utilizan 20% de plásticos reciclados dentro de los automóviles y la meta es llegar a que sea 30% de plástico reciclado. Ese es el desafío. Sin embargo, el punto es lograr el rendimiento y la estética a la que se está acostumbrado en el ámbito automotriz. Algún otro dato es Toyota empezó a incrementar el contenido de material reciclado. Justo su objetivo es llegar al 30% y cada año a nivel Europa, Renault, por ejemplo, está utilizando 52,000 toneladas de plásticos reciclados. Todo indica que vamos justo en esa tendencia, en esa dirección, donde el día de mañana lleguemos a valores de reciclados muy importantes sin perder las propiedades que hoy en día vemos en las aplicaciones. De mi parte es todo. Mi compañero Emilio les dará la última parte de esta presentación. Buenos días, mi nombre es Emilio Dorin y ahora vamos a hablar de los diferentes tipos de aditivos y compuestos que se tienen. Básicamente para polímeros reciclados sustentables se pueden utilizar compatibilizadores o agentes de acoplamiento, modificadores al impacto y aditivos. Y cada uno tiene diferentes funciones. Los compatibilizadores o agentes de acoplamiento ayudan a unir básicamente polímeros que son no miscibles, y un polímero no miscible es de que aunque se pueda lograr una mezcla física, no se logra que tengan un solo punto de transición vítrea. Veces que se logra, otras veces que no, y también pueden funcionar, depende qué es lo que se busque y también depende de cómo una fase se integre a la otra. Hay otros tipos de aditivos que pueden aumentar el tipo de propiedades mecánicas, propiedades a la barrera, a transparencia, fuerza de sello. Otra vez también depende cuál sea el objetivo final que tengamos. Y hay otros que ayudan a eliminar los problemas de laminación. Y esto se da más en el lado para películas de plástico. Se ve un poco también en inyección de plástico, pero siempre el proceso de extrusión es un poquito más sensible a este tipo de problemas que se pueden dar. En cuanto a los modificadores del impacto, pues es muy sencillo. Ayudan a que se incremente la propiedad de modificación al impacto y en algunos casos elongación. En este punto es muy importante dos aspectos. Uno, el tipo de modificador al impacto, y segundo, la cantidad de trabajo que se le da. Lo que se busca es
básicamente uno, que se disperse bastante bien, y el segundo es que el tamaño de, vamos a decir, la esfera o la partícula de modificador del impacto sea lo más pequeña para obtener los mejores resultados posibles. Aditivos, hay muchos tipos de aditivos. Aquí pusimos unas cargas que se utilizan más en inyección de plástico, que es fibra de vidrio y fibra de carbono. Sin embargo, hay muchos más que se pueden usar, tal por cual para aumentar las propiedades de barrera al oxígeno, aumentar la cristalización del material, aumentar la resistencia a la humedad, ayudar a que los polímeros en ciertas aplicaciones no se rayen, ayudar a que resistan más temperaturas. Y la lista es larga, y como les había comentado, al final es buscar qué es lo que cuál es nuestro objetivo, y en base a eso, por lo general se define el paquete de aditivos que se utilizan en el compuesto que se está fabricando. En la siguiente tabla mostramos los diferentes los polímeros base que se utilizan y los agentes de acoplamiento. Como en el lado de los homopolímeros, vamos a decir, tenemos el TPD reactor. En el base de los copolímeros tenemos los POEs, que son dos tipos de polímeros que se utilizan para principalmente modificación al impacto y elongación. También tenemos los copolímeros de bloque, como el SBC y el CEPS, aunque no se muestran en esta presentación, también son materiales que manejamos. Y los demás ya son aditivos para acoplamiento, como los que más se usan en el mercado es el polietileno con anhídrico maleico, obviamente para unir la poliamida, el EVOH o el polietileno al nylon, y esa es una de sus principales funciones. También, como les había mencionado, de los copolímeros SBC, y también se utilizan también como modificadores al impacto o para tratar de unir dos polímeros que son no miscibles. También se vende en el mercado polipropileno con anhídrico maleico, y otras que ya son un poquito más especialidades, por ejemplo ácido acrílico, metilacrilato, polivinil acetal. Entonces depende, como les había comentado, qué es lo que andamos buscando, es el tipo de paquete. ¿Es un aditivo o también pueden ser varios aditivos los que se estén usando? En este contexto cabe mencionar que tenemos dos aditivos nuevos en ENTEC. Uno que ayuda a que el rango de propiedades de los materiales reciclados, la variabilidad se cierre, entonces ayuda a que tenga una consistencia mejor cuando se mejoran o cuando se corren estos materiales en las máquinas de compounding, y le ayuda al cliente que lo está usando para que no tenga muchas variaciones y problemas en el proceso. Otro desarrollo que tenemos es un aditivo que en el caso de las películas ayuda a que se pueda reciclar hasta 6 veces sin casi sufrir pérdidas en sus propiedades mecánicas. Entonces son dos áreas en las que estamos trabajando ahorita. Otros materiales que tenemos en nuestro portafolio, tenemos los materiales compostables y biodegradables, y aquí depende qué es lo que se busque. En los biodegradables obviamente están, todos conocemos el PBAT, el PLA, PBS, y también tenemos una nueva línea de aditivos que son biodegradables y ayudan, número uno, como agentes de acoplamiento. Ayudan también a aumentar la fuerza de sello en las películas, y también ayudan a agregarles cargas inorgánicas, tal como pudiera ser un carbonato de calcio o un talco a un material compostable. Y son muy, muy versátiles este tipo de aditivos, y una característica que tienen es que son 100% transparentes. Tienen la misma transparencia de un PLA, pero sin tener la rigidez, y también estos aditivos son biodegradables y se pueden utilizar en la composta industrial tanto como en la composta casera. También manejamos otra línea de aditivos que se utiliza al 2%, y lo que hace es que va rompiendo las cadenas moleculares de las poliolefinas hasta dejarlas prácticamente en ceras. Ya cuando están en un estado de cera,
las bacterias que hay en la tierra o en el medio ambiente los pueden consumir, y se pueden aplicar para polietileno, polipropileno y de diferentes espesores. Si alguien tiene alguna duda, lo podemos abordar también en la sección de preguntas. Hay varios materiales que son biobasados, y como materiales biobasados que vienen de las plantas hay la poliamida 6, 10, la 10 y la 11. En el caso de la 11 empieza de un arroz, el ácido poliláctico que empieza del elote, y los PHAs que básicamente son producidos por bacteria. Y aquí un punto muy importante, en el caso de la poliamida 6, 10 y 11 sabemos que son materiales muy especializados y son materiales caros, y al final del ciclo de vida pues sí que sigue siendo una poliamida. En este punto tenemos un nuevo producto que se llama policetona, y estos polímeros son muy interesantes porque tienen dos características importantes. Como parte de su polimerización se utiliza un 49% de monóxido de carbono, y lo que estamos haciendo, o lo que hace el fabricante, es que está quitando contaminación y la agrega en un 49% como la fórmula para fabricar este polímero. Y otra cosa que es bien importante es que se utiliza una cantidad de energía que es menor, que es un 66% para su manufactura. Para este tipo de discusiones siempre hay que hacer un análisis completo, porque no nada más es qué es lo que pasa, sino también cuánta energía se está utilizando, porque esa energía a final de cuentas va a caer en generación de dióxido de carbono, que es un contaminante. De los materiales biobasados tienen las siguientes características: tienen una absorción de agua baja y tienen buena estabilidad dimensional, y una resistencia química alta, y en algunos casos tienen la baja densidad, como es el 10-10. En este caso, la policetona se puede usar para inyección, extrusión, termofoldado, moldeado y por soplado, y diferentes aplicaciones que existen: fibra de vidrio, existe retardante a la flama, depende de qué es lo que se quiera usar. También manejamos una copoliamida transparente, que básicamente se puede considerar un PPA, pero con la característica que se puede mezclar directamente con la poliamida 6, le puede impartir propiedades mejoradas de transparencia y propiedades mejoradas de transmisión al oxígeno, disminuyendo el OTR. La poliamida 610 se ven en aplicaciones donde que requiere una poliamida, se requiere que tenga menos susceptibilidad a la humedad, y la poliamida 1010 procesos un poquito más raros como recubrimiento de papel, y ese material se puede disolver en un solvente y se aplica al papel, y para fabricación como papel lija y otro tipo de aplicaciones similares. Tenemos todo el soporte de nuestros diferentes proveedores como Dow, Rabago Manufacturing, BASF, Hewson, Aquapac, que fabrica alcohol polivinílico, se puede disolver en agua los componentes, todos aquellos que tienen baja hidrólisis y bajo peso molecular. Tenemos nuestros materiales marca Entec, Crebury y LG Chem. Básicamente tenemos un portafolio muy grande con diferentes soluciones, y estamos aquí para servirles. Les agradecemos el tiempo que nos proporcionaron esta mañana para este webinar. Gracias. Muchas gracias, compañeros, por sus interesantes palabras. Sin duda alguna, nos ponen a reflexionar sobre el futuro de la industria. El tiempo está cada vez más cerca de replantear los objetivos corporativos de corto y mediano plazo, para darles un sentido más verde. Y qué mejor que hacerlo de la mano de un equipo de expertos que los guiarán desde el concepto hasta la ejecución. Ahora demos pie a la sesión de preguntas y respuestas.